Hoy, 10 de septiembre, recordamos el secuestro, tortura y asesinato de un militante radical ejemplar. Poco conocido en determinados ambientes, pero ejerció una influencia fundamental en la historia contemporánea de la Unión Cívica Radical. Sergio el Ruso Karakachov, el ruso le llamaban, el apellido de origen ruso, nació el 27 de junio de 1939. Fue dirigente estudiantil, abogado laboralista y de derechos humanos. Presentó infinidad de recursos de habeas corpus por detenidos desaparecidos durante la dictadura. Periodista, miembro de la Unión Cívica Radical, fundador de Franja Morada y del movimiento Renovación y Cambio, que es el que llevó a Raúl Alfonsín a la presidencia. No lo pudo ver presidente, pero tuvo mucha injerencia y mucha importancia en la conformación de Renovación y Cambio. Fue secuestrado, torturado y asesinado por un grupo parapolicial de la dictadura militar en 1976, en septiembre. Su vida política fue sostenida por el espíritu de rebeldía ante la injusticia y ante los que ni siquiera se inmutan frente al hambre o la indignidad. Estaba profundamente convencido y comprometido en la creencia de que la política es una actividad colectiva destinada a lograr un orden social justo. La discusión con ideas y su activa militancia fueron sus armas predilectas. Nunca se confundió, jamás se equiparó la violencia política con el terrorismo de Estado. Sergio Karakachov, el ruso, un dirigente radical, ejemplo para nuestros jóvenes. Hijo de un ingeniero y una profesora de música, realizó estudios secundarios en el Colegio Nacional Rafael Hernández en La Plata, colegio en el que fundó y fue presidente de su centro de estudiantes. Luego estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, donde organizó la agrupación estudiantil Unión, integrada por radicales, socialistas e independientes, la que sería el germen de la agrupación Franja Morada, mediante la cual llegó a la conducción del centro de estudiantes de la facultad. También cursó estudios de periodismo en esa misma casa de estudios. A fines de los años 50 fundó la Federación de Estudiantes Secundarios cuando cursaba sus estudios, decíamos recién, en el Colegio Nacional Rafael Hernández, siempre identificado con el radicalismo y los ideales de la reforma universitaria. Como abogado representó a trabajadores y presos políticos y como periodista integró las redacciones de El Sureño de Bahía Blanca, Correo de la Tarde y La Calle, que resultó clausurado durante el gobierno de Isabel Perón. En agosto de 1974, Sergio participó de la cena de lanzamiento del diario La Calle. A su lado se encontraban su directora, nada menos que Marta Mercader, y los dirigentes de Renovación y Cambio, nada menos que Aldo Tessio y Conrado Storiani. En 1963 y 1964 fue secretario legislativo del Congreso Deliberante de la Municipalidad de La Plata. En 1965 se recibió de abogado y se dedicó al derecho laboral. El ruso, como lo apodaban sus compañeros de militancia, participó de la fundación en 1968 de la Junta Coordinadora Nacional, el organismo que nuclearía a los grupos juveniles del radicalismo que intentaban reorganizar el partido tras el derrocamiento del presidente Arturo Umberto Illia a manos del general Juan Carlos Onganía. En esa iniciativa contó con el respaldo de dirigentes juveniles como Luis Changui Cáceres, Marcelo Stubrin, Ricardo Campero, Mario Lozada, Ramón Mestre, entre otros.
Karakachov fue un radical atípico, descuidado, despojado de las formas, agresivo y fogoso en la polémica, desafecto a lo que él llamaba la guitarra balvinista. Fue paradójica su vida. La familia era muy conservadora. Él mismo se hizo radical más que nada por una suerte de herencia antiperonista. Solo después fue radical por convicción propia, militando en el grupo de intransigencia bonaerense, que era la apoyatura de Ricardo Balbín en el distrito, en la provincia de Buenos Aires. Eran los tiempos en que esa corriente tenía alguna vigencia en la universidad. Pero cuando fue secretario del Consejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata, empezaron sus broncas contra la metodología y lo que él llamaba la insipidez política del balvinismo. Participó del llamado Grupo Setúbal, codo a codo con Federico Storani, quienes fundaron la agrupación Franja Morada con la intención de conquistar la Federación Universitaria Argentina. Setúbal afirmaba la necesidad de que el radicalismo modifique su estructura burocrática y el electoralista para dotarlo de una dinámica revolucionaria que posibilite la estructuración de un partido de masas, exigir al Comité Nacional que dirija su acción a través de una perspectiva nacionalista, popular y revolucionaria, y reclamar una actitud de repudio a las salidas electoralistas condicionadas, a los golpes de Estado y a todas las formas de perpetuación del régimen. Recordemos que después del golpe del año 30, los sucesivos gobiernos constitucionales fueron depuestos por gobiernos militares que imponían luego gobiernos civiles que estaban condicionados por esos gobiernos militares hasta que los volvían a voltear. Los jóvenes radicales se comprometieron a desarrollar su lucha, comillas, hasta las últimas instancias por el viejo principio que alienta nuestra acción revolucionaria en que los pueblos son sagrados para los pueblos. Por ello se fijaron como objetivo, comillas, construir un frente de resistencia juntamente con todas las fuerzas populares que sobre la base de un programa mínimo de emancipación nacional, libertades públicas, se proponga derrotar a la dictadura militar e instaurar un gobierno democrático y popular en el camino de la definitiva liberación de nuestra patria. Apoyaron la lucha de la clase obrera y el programa de acción de la CGT de los argentinos que lideraba Agustín Tosco. Después del golpe militar que derrotó al presidente Arturo Illia en junio de 1966, Karakachov formalizó su ruptura definitiva con el balvinismo y creó el Movimiento de Afirmación Popular, conocido como MAP. Esta agrupación no tuvo demasiada trascendencia, pero sirvió de antecedente de la corriente en lucha, constituida en 1969, emparentada con el grupo socialista Movimiento de Acción Popular, que simultáneamente fundaba Guillermo Esteves Boero, y que fue el punto de referencia de la Junta Coordinadora para desarrollar un trabajo político serio en el Distrito de Buenos Aires. El grupo sería la base del diario y Corriente Política en Lucha, a la que también pertenecía Federico Storani, donde escribió artículos de opinión que influyeron profundamente en la generación del 70, destacando la estructura dependiente de la Argentina y la necesidad de nuevas estrategias políticas capaces de impulsar el cambio mediante una vía democrática y no violenta. Karakachov participó de la interna partidaria y alentó la gestación de Renovación y Cambio, liderada por Raúl Alfonsín y Conrado Storani. En 1972, cuando Alfonsín fue invitado por los balvinistas a reunirse con Antonio Trócoli para arreglar los tantos en el distrito,
O sea, concretamente estaba el alfonsinismo y el balvinismo. Cuando desde el balvinismo lo invitan a Alfonsín para arreglar los tantos, así decían los amigos radicales de aquella época, Sergio tuvo una tajante intervención y dijo: no hay nada que conversar, ya conversamos bastante, ahora hay que dejarse de joder y salir a trabajar con la gente. Al poco tiempo se produjo la fractura de Intransigencia y daría comienzo a Renovación y Cambio. Seguramente su gran aporte ideológico quedó plasmado en la plataforma electoral de 1972, de la cual él fue redactor convencional junto a gente nada menos que Germán López, Roge Carranza y Bernardo Greenspun. Los tres fueron ministros de Raúl Alfonsín. Una convención, una redacción de avanzada inspiración socialdemócrata. Fuera de la conducción partidaria, Renovación y Cambio dominó el debate ideológico del radicalismo de aquellos tiempos. Entre los principios fundamentales podemos destacar una ideología nacional de la liberación económica, social y humana. Aspiración del radicalismo, comillas, a realizar la revolución que las circunstancias exigen. Revolución que privilegia la soberanía popular, el mandato de las mayorías, la voluntad general y construcción del rol del Estado democrático social, teniendo a la persona como protagonista principal. El radical Osvaldo Álvarez Guerrero, que fue el primer gobernador que tuvo la provincia de Río Negro desde el retorno a la democracia en 1983, afirmaba que ese texto, comillas, se asienta en las tradicionales bases doctrinarias del radicalismo, pero las expresa con fuerza y claridad conceptual. Liberación nacional, emancipación económica, revolución política, actitud humanista, Estado representativo y participativo, cambio social, desarrollo integral, antiimperialismo y lucha antioligopólica. El proyecto asumía en esos años de 1974 y 1975 un sesgo que no se compadecía con el viraje que contaminaba el proceso político. El choque se hacía inevitable. El periódico En Lucha, dirigido por Sergio, titulaba en cuerpo de catástrofe: los radicales no somos conservadores, Trócoli sí. Recordemos que Antonio Trócoli era representante de la línea balvinista. En 1975 propuso la necesidad de reformar profundamente a la Unión Cívica Radical para transformarla en un partido de fuerte arraigo de la clase trabajadora. Ese mismo año integró la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, desde donde desarrolló una intensa labor presentando cientos de habeas corpus en defensa de los detenidos desaparecidos, que luego se multiplicaron por miles a partir del golpe de Estado de marzo de 1976. Con el tiempo sus posturas se fueron radicalizando en la medida en la que crecía la resistencia contra la dictadura. Comenzó a recapacitar sobre el papel de la militancia universitaria, revitalizándola, y llegó a proponer casi solitariamente que el partido debía transformarse en un movimiento de fuerte arraigo social, incluso en la clase trabajadora. Su ámbito de militancia no fue solo el juvenil. Se dedicó a la defensa de los presos políticos junto a Domingo Terugui, conocido como Mingo, un dirigente socialista con quien compartía un estudio jurídico en la ciudad de La Plata. Ambos ejercieron la profesión en permanente lucha por la democracia y los derechos humanos. Pocos meses después del golpe de Estado de 1976, Karakachov tuvo que instalarse en la ciudad de Buenos Aires por precaución, ya que había sido amenazado de muerte, él y su familia. Pero incómodo en esa ciudad, decidió regresar a La Plata, que fue sede de toda su militancia.
El 10 de septiembre, día trágico, de ese mismo año, 1976, fue secuestrado junto con su amigo y socio Domingo Terugui por organismos paramilitares. El secuestro tuvo características espectaculares. Minutos antes, un comando parapolicial se hizo presente en la guardería a la que concurrían las hijas de Karakachov. Y ante esta situación, las autoridades del establecimiento le avisaron a su esposa, Marimé Arias Noriega, quien en vano intentó poner sobre aviso a su marido sobre lo que ocurría. Karakachov se le había presentado en su estudio y ahí se enteró de que Terugui, su socio, había sido secuestrado. Y a pesar de las advertencias, decidió ir al domicilio de Terugui. La esposa del socio intentó advertirle desde la puerta lo que pasaba dentro de la casa, pero ya era tarde. Karakachov era la presa apuntada por los fascistas platenses, el dirigente radical acusado de marxista, el defensor de presos políticos y abogado de la CGT de los argentinos, nada menos. En ese momento los represores lo secuestraron, eran las 23 horas. Los cuerpos de los dos abogados aparecieron ametrallados en la orilla de la ruta 36, en una zona rural, un descampado del partido de Magdalena, en las afueras de la ciudad de La Plata. Un mes después moriría en la cárcel de Devoto el exdiputado nacional por Chubut, Mario Abel Amaya, compañero de militancia, como producto de las torturas sufridas durante cautiverio. Amaya y Karakachov eran abogados y militantes de la misma línea interna del radicalismo. Volvamos a la relación de Karakachov con Terugui. Se conocían desde hacía muchos años. Militaban en partidos diferentes, pero compartían ideales parecidos. Terugui se había iniciado en el socialismo, pero en los últimos tiempos se identificaba con el peronismo combativo. Karakachov le ofreció integrarse a su estudio jurídico desde donde atendían juicios laborales y presentaban los recursos de habeas corpus por los detenidos desaparecidos. Una actividad muy riesgosa en ese tiempo. En la misma época, otro abogado en Santa Cruz se hacía millonario con una ley de la dictadura. Las causas del crimen de los dos abogados no están del todo esclarecidas. La responsabilidad de las dictaduras militares es inexcusable, ya que solo sus sicarios podían darse el lujo de recorrer alegres e impunes la ciudad de La Plata en 10 autos, 40 hombres armados sin uniformes ni documentación. Pero tampoco son ajenos a estas muertes los comandos armados de la ultraderecha peronista. Algunos investigadores conjeturaron que los asesinos pudieron pertenecer a la banda policial de la Concentración Nacionalista Universitaria, conocida como la CNU, un grupo muy activo en La Plata durante el gobierno de Isabel Perón y cuyos integrantes se sumaron al aparato del terrorismo de Estado durante el golpe, o tras el golpe. Otros afirman que fueron la patota del batallón de infantería de Marina 5, ubicado en las cercanías de La Plata. El CNU había cometido tropelías salvajes en La Plata. La organización terrorista contaba con impunidad y con armas. Poco tiempo antes del 24 de marzo de 1976, el día del golpe, habían asesinado a Silvia Filler, estudiante marplatense. El CNU de La Plata entonces contaba con un militante osado y entusiasta. Se llama Hugo Moyano. A pesar del estado de sitio y la represión imperantes, una multitud de militantes y dirigentes del radicalismo concurrió al sepelio de Karakachov, entre los que se destacaron las presencias de Ricardo Balbín y Raúl Alfonsín, enemistados políticamente, pero juntos en esta circunstancia. Raúl Alfonsín, que 7 años después
sería presidente constitucional de la Argentina. Se trató de una manifestación silenciosa y espontánea que desafió al régimen. Hubo efectivos policiales y gente vestida de civil que hizo disparos al aire con la intención de dispersarnos, pero no lo lograron, evocó Federico Storani, único orador durante el velorio de su correligionario asesinado. Sergio fue un hombre comprometido, alguien que abrazó la causa popular y respetado por los militantes de todas las fuerzas, incluso de los sectores más combativos del peronismo, sintetizó Freddy. En el cementerio dirigió la palabra Anselmo Marini, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ricardo Balbín se negó a hacer uso de la palabra porque dijo que el dolor le impedía expresarse. Sergio había sido amigo íntimo de su hijo desde niños, uno más de la familia. Al otro día publicó una declaración en la que decía: cumplo el deber inexcusable y la irrenunciable obligación de expresar la indignada protesta y requerir el esclarecimiento del hecho. No hacerlo implicaría complicidad con el silencio y serviría a la proliferación del miedo o la intimidación que tanto perjudica y malogra la vida de los pueblos. Días antes del secuestro y desaparición, había anunciado la violencia de la Junta Militar en Acerca de la Violencia, que era una publicación aparecida en la segunda edición de la revista La Causa, referida a un extraño incidente en que estaban involucrados los legisladores radicales doctores Solari, Hipólito Solari Irigoyen y Mario Abel Amaya, quienes se encontraban desaparecidos. Y luego de un extraordinario reclamo de los organismos nacionales e internacionales, habían sido encontrados y rescatados por parte de la Fuerza de Seguridad de manos de delincuentes, así decían ellos, y luego arrestados y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, donde también fueron torturados. Esa carta, o esa publicación acerca de la violencia, la vamos a publicar por separado para no hacer tan extenso este video. O sea, van a encontrar el link como para poder encontrarla. Los legisladores fueron rescatados en la localidad de Pilar. Eran Hipólito Solari Irigoyen y Mario Abel Amaya. En Pilar, en el Gran Buenos Aires, junto a 30 cadáveres dinamitados, de los que tampoco se tuvo explicación alguna. Es evidente que no era otra cosa que una desaparición forzada que debió ser blanqueada por la potencia del reclamo. Nunca se supo quién los tuvo, ni por qué ni para qué los detuvieron luego de haber sido rescatados. Sergio Karakachov no era protagonista de primera línea de la juventud radical. De ahí que no sea tan conocido su nombre. Más bien era el maestro y consejero de Freddy Storani y del resto de los integrantes de la coordinadora platense, que aceptaban a muy pocos dirigentes de Renovación y Cambio, como ser Mario Amaya, Hipólito Solari Irigoyen, Ricardo Barrios Arrechea y, más alto en la jerarquía, ni hablar, Aldo Tesio, Conrado Storani, el padre de Federico. Elogiaba la oratoria de Alfonsín, su llegada a la gente, su capacidad de alcanzar acuerdos internos en el partido. Lo reconocía como un producto de la clase media agropecuaria de la provincia de Buenos Aires, pero cuestionaba a varios de los dirigentes que lo acompañaban en el comité provincial, como Balbino Zubiri, Ricardo Dicío y Juan Carlos Azarri. Todos abogados a los que les había costado mucho romper con el chino, así lo llamaban a Ricardo Balbín, comillas, tipos que les hablas de la nacionalización de la banca y de la reforma agraria y te miran como si fuera de otro planeta. En un diálogo muy difundido con Luis Menucci,
compañero de militancia, decía: «Déjame de joder, Colorado. Saben juntar fichas, entienden de punteros y candidaturas, y a la hora de las internas ven a quién siguen. No les hable de programas, y si les menciona la palabra ideología, te acusan de bolche». Su militancia fue un símbolo y un testimonio de ese singular y rico proceso histórico que produjo como resultado el liderazgo de Raúl Alfonsín. Siempre se equivocarían quienes creyeran que dirigentes como Karakachov fueron dóciles o sometidos al verticalismo en la Unión Cívica Radical. Sus discusiones con Alfonsín fueron célebres. Unos y otros se forjaron en la escuela política de la democracia comprometida con las ideas, los debates y las expectativas de cambio. Mientras militantes peronistas y de izquierda lo respetaban y no disimulaban su asombro ante la presencia de un dirigente que parecía estar más allá del radicalismo, sin percatarse de que ese más allá era el rasgo distintivo de la genuina identidad radical de Karakachov. Es que para la imagen estereotipada de un partido de clase media, Karakachov era una suerte de anomia, de malentendido. Su vida política fue sostenida por el espíritu de rebeldía ante la injusticia y ante los que ni siquiera se inmutan frente al hambre o la indignidad. Estaba profundamente convencido y comprometido en la creencia de que la política es una actividad colectiva destinada a lograr un orden social justo. La discusión con ideas y su activa militancia fueron sus armas predilectas. Antiperonista convencido, entendía sin embargo que era necesario deponer odios a un partido que tendía a cristalizarse en la rutina de los punteros. Él propuso un partido movilizado, en lucha y en sintonía con los ideales renovadores de los años 70. El exdiputado nacional y su amigo personal, Federico Storani, manifestó que, comillas, Sergio encarnó los ideales de la democracia y justicia como lo hicieron pocos. Fue el mejor de nuestra generación, y sus asesinos tenían perfecto conocimiento de a quién estaban secuestrando y matando. Jamás justificó la violencia ni su uso político, la que rechazó bajo todo punto de vista. Durante su velatorio, sujetos armados vinculados a la represión ilegal que se movían en vehículos sin identificar, abrieron fuego sobre el frente de la funeraria. El antiguo edificio Tres Facultades, inmueble que funcionó como sede de las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, entre las calles 47 y 48, la avenida 7 y calle 6, que fue desocupado en 2014, tras un largo proceso de remodelación fue reinaugurado en 2018 con el nombre de edificio Sergio Karakachov, en homenaje a Sergio por decisión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata del 15 de octubre de 2014. Su memoria sigue viva en el Colegio Nacional de La Plata. Su biblioteca es un espacio de memoria que alberga, además de numerosos volúmenes, las fotografías de los estudiantes del colegio desaparecidos durante la última dictadura. En un acto académico en su memoria, el rector manifestó que por su incansable lucha nuestra biblioteca lleva su nombre. Sin duda, tanto en el ámbito del Colegio Nacional como en el de la Universidad Nacional de La Plata, siempre será recordado por su militancia estudiantil y por su lucha a favor de los derechos humanos. El legado de quienes pasaron por las aulas de nuestra universidad tal vez sea su mayor capital simbólico.
los valores democráticos inseparables de la formación académica de la talla de Sergio Karakachov constituye hoy el faro que guía a nuestras generaciones de estudiantes a través de los tiempos. Un militante no es un héroe, simplemente quiere vivir, simplemente no se conforma con aceptar lo que otros han decidido con su vida, su futuro, sus módicas ambiciones y su muerte. Eso escribió alguna vez Sergio Karakachov, quien vivió y murió por sus convicciones. 10 de septiembre, recordamos el día del secuestro y asesinato de un militante radical ejemplar.